Dios que escucha con piedad, espero recibir la divina bendición y siempre a mi Señor servir por tu virtud dulce oración, dulce oración, dulce oración, que aliento y gozo al alma da en esta tierra de aflicción. Consuelo siempre me será hasta el momento en que veré franca la puerta de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Aleluya, gloria a Dios. Y esto tiene que también ser una experiencia, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Y ver el resultado. Porque acá dice, oh, cuántos bienes recibí, dice, mediante ti, dulce oración. Dios no le dice mediante, sino que está dirigido a la oración, ¿no? Como que por medio de la oración uno recibe, ¿no?, bienes espirituales y materiales. Y hay a veces, bueno, nosotros cuando comenzamos a conocer la gracia, no era iglesia todavía este lugar, y nos habían traído el mensaje de el justo vivirá por la fe, el Espíritu nos llevó a no orar, ¿no? Porque nosotros estábamos tan apoyados en la oración. La oración era nuestro medio para todo, para salvarnos, para justificarnos, para redimirnos. Y durante 2 años no oramos. Y yo le decía a mi esposa, ya después me entró esa deseo de orar. Y yo le digo, no puede ser, y Abraham oró. Decía yo, Abraham oró, los patriarcas oraron, Jacob oró, David era un hombre de oración, todo el mundo oró, Jesús oró, Pablo oró, y el único que no ora somos nosotros. Y mi esposa me decía, bueno, si vos querés orar, orá. Me decía, yo voy a seguir viviendo por fe, me decía. Y bueno, y me enojé con mi esposa ese día, me acuerdo. Y salí con mi bicicleta y me fui ahí a un puentecito que había acá cerca, ahí todavía, un arroyo, y me quedé pensando ahí. Y yo decía, ¿qué más fácil? ¿Orar o vivir por fe? Porque orar había que doblar la rodilla, estar ahí, porque no era un ratito, era 1 hora, 2 horas orando ahí, clamando. Y mejor voy a vivir por fe, decía, es más fácil, ¿no? Decía yo. Entonces, cuando ya decidí por la fe, ahí puso el Señor la oración. Porque claro, dice Hebreos, que todas las cosas que pidamos creyendo, ¿no?, y ahí entra la fe, la recibiremos. Entonces, la oración sin fe, que esa era la que nosotros teníamos, oración sin fe, no siempre estábamos pidiéndole a Dios todos los días lo mismo, ¿no? Eso no contesta al Señor, sino que Él contesta la oración de fe. Pero aquello que lo hemos experimentado, que lo hemos vivido, podemos decir que cuántos bienes recibimos mediante la oración, ¿no? Y seguimos recibiendo, ¿no? Y bueno, pero eso hay que experimentarlo. Eso es personal. Eso hay que enseñarlo.
No, la vida de oración hay que enseñarla. Antes lo enseñábamos haciéndolo a los hermanos arrodillarse cada vez que venían al culto. Venían y había que orar. Y sin oración no se comenzaba el culto. Pero la gracia es diferente, ¿no? La gracia, cuando uno vive en el Espíritu y anda en el Espíritu le va a llevar. Le va a llevar a la oración y esa oración va a ser eficaz, porque es el Espíritu el que nos lleva a orar. Y bueno, qué hermoso la vida de oración que muchos que están en la gracia han dejado. Muchos hermanos que conocieron la gracia han dejado la vida de oración. Por eso están donde están hoy. No, por eso no pueden recibir de parte del Espíritu la fuerza, la victoria sobre la carne, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo. Porque todo eso lo conseguimos a través de nuestra comunión con el Señor por medio de la oración. Hay muchos tipos de oración, no solamente hay una oración, hay muchas clases de oraciones que algún día vamos a hablar sobre eso. Bueno, vamos a cantar el 179, hermano. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es poder venir y hacer el culto al Señor. Amén. Y a través de una alabanza, Dios ya el Señor nos está hablando. A mí me parece que no es esta, ¿no? Dice 179, pon tu carga en Jesús, pero no es la letra más. No es la... ¿Ah, sí? ¿Cómo empieza, amor? No sé la melodía, no me viene. A ver. Pon tu carga en Jesús y tu perdón. Amigo, oh, pon tu carga en Jesús. En Jesucristo confía más. Pon tu carga en Jesús. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. Para redención de tu alma tendrá. Pon tu carga en Jesús. De inquietudes te libertará. Pon tu carga en Jesús. Pon tu carga en Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. De los conflictos no huyas jamás. Pon tu carga en Jesús. En el desierto no busque la paz. Pon tu carga en Jesús. Pon tu carga en Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. Males te asaltan doquier pecador. Pon tu carga en Jesús. Vayas cansado de pena y dolor. Pon tu carga en Jesús. Pon tu carga en Jesús y dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús.
Cristo podrá disipar tu amor. Pon tu carga en Jesús. A los fieles le da gran valor. Pon tu carga en Jesús. Pon tu carga en Jesús. Dile tu cruel dolor. En Cristo tu amigo tendrás un abrigo. Oh, pon tu carga en Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, y eso también es una experiencia, ¿no? Solamente aquello que lo hemos hecho podemos saber. Bueno, amados, gracias al Señor. Vamos a orar por las peticiones. Pedimos al Señor por la iglesia en este lugar, por los hermanos que no han podido venir, que el Señor los bendiga donde se encuentren, por aquellos que están comenzando a correr la carrera, ¿no? También el Señor los bendiga, le invita a ponerse de pie, vamos a orar. Usted ore por su petición, si quiere hacerla pública puede hacer. Damos gracias al Señor porque el bebé de la hermana ya está en la casa. Gracias. Así que bueno, que el Señor bendiga su vida. Amén. Gracias te damos, Señor, por la respuesta de nuestras oraciones, Señor, en favor de nuestra hermana y de ese niño, Señor. Señor, te entregamos, Señor, todo en tus manos. Nuestra vida primeramente, la vida de la iglesia, la vida de cada hermana y hermano están en tus manos, Señor. Tú eres, Señor, el buen pastor, y el buen pastor tiene cuidado de las ovejas, Señor. Oh, Señor, bendícenos cada día, Señor, para que podamos, Señor, ir detrás de ti, donde tú nos conduzcas, Señor. Señor, y sabemos que tú nos conducirás a verdes prados, Señor. Y ahí podremos nosotros llegar a las aguas refrescantes, Señor amado. Bendícenos, Señor, cada día abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que nos podamos apropiar, Señor, de lo que es de ti, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor. Transforma, Señor, nuestra manera de pensar, de sentir, de ver. Señor, nuestra dirección pueda ser la tuya, Señor amado. Bendice a cada hermano, bendice a la iglesia en este lugar. Te pedimos por ese lugar, Señor, que tú has preparado hace muchos años, Señor amado. Señor, que podamos predicar tu evangelio en ese lugar. Que se pueda establecer la iglesia en ese lugar con el mensaje, con el evangelio de la gracia, Señor. Si es tu voluntad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, pueden tomar asiento. El hermano Gustavo tiene una palabra, después el hermano Antonio. Sírvanse. Amén, amado. Les saludo a la iglesia con la paz del Señor. Con gozo, amén, de poder estar con mis hermanos esta tarde. Amén. Un hermoso día que el Señor preparó para que nosotros podamos reunirnos. Amén. Saludo a todos los hermanos, los que hoy no pudieron venir, y a todos los que también están escuchando. Amén. Y qué importante, ¿no es cierto?, lo que compartía el pastor, ¿no?, acerca de que nosotros podamos tener comunión con el Señor. Y eso es lo maravilloso, ¿no es cierto? Dice orar en todo tiempo. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y bueno, ahí está nuestra comunión. Ahí está nuestro deseo continuo de estar en Cristo. Amén. Y eso es lo importante, ¿no? Porque vemos que las situaciones a veces nos sorprenden. Ayer justamente fuimos al cumpleaños de una sobrinita de Lili, y cuando volvíamos y yo me perdí y me extravié y sin querer doblé en una calle que era contramano. Y vino uno, me tiró el auto encima como para chocarme, ¿no? Y bueno, en el momento medio como que me sorprendió la actitud que él tuvo. Yo no reaccioné, pero gracias a Dios, ¿no? Porque seguí y me quedé como enojado. Y yo dije, ¿qué es este enojo? Es orgullo, dije, gloria a Dios. Amén. Es orgullo, dije. Y qué tremendo, ¿no es cierto? Cómo a veces el orgullo nos lleva a nosotros a otro sentido, ¿no? Un sentimiento que quizás nosotros ni sabemos que hay orgullo atrás de eso, ¿no? Pero dije, no, nosotros tenemos que andar como los mansos de este mundo. Y bueno, ¿qué va a hacer?
Si las situaciones vienen, vienen para que nosotros podamos ver lo que hay en nosotros. Y si estamos en comunión con el Señor, y seguramente que la paciencia nos va a llevar a que nosotros podamos vencer, ¿no es cierto? Porque todo está relacionado, amén. Y meditaba hoy, antes de venir, ¿no es cierto?, una palabra ahí, Apocalipsis 5, que voy a compartir con los hermanos. Voy a tratar de ser breve, pero doy gracias al Señor, hermano, amén, por poder estar juntos, amén. Gracias, Señor. A ver. Apocalipsis 5. Dice, vi en la derecha, el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, dice. Esto es lo que me llevó a mí a pensar, ¿no es cierto? Y vi, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Porque dice que nadie podía abrir el libro. Amén. Y esto me llevaba a mí a reflexionar muchas cosas, hermano, ¿no? Pensar realmente que hay muchas diferencias que nosotros tenemos que notar, ¿no es cierto? Así este libro dice que habla de algo que estaba escrito de afuera y algo que estaba escrito de adentro. Mire qué tremendo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no es cierto?, en la iglesia de hoy, en la iglesia hoy, en el mundo, ¿no es cierto?, que nosotros ya encontramos la diferencia, pero las personas no encuentran todavía la diferencia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y podemos decir eso en general, pero no es en general, porque el cuerpo de Cristo, Él está siendo suministrado, ¿no?, y alimentado por el Espíritu, que es la palabra. Y no en todos los lugares nosotros encontramos que realmente el alimento es la palabra. Entonces encontramos muchas organizaciones, pero que ellos están detrás de un título, detrás de un nombre nada más. Y vemos lugares que dicen que hay grandes nombres, muy llamativos los lugares, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros tenemos que dar a entender dónde está el cuerpo de Cristo. Amén. Y nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros ya establecimos dentro de nosotros esas diferencias. Amén. Nosotros ya entendimos realmente cuál era el propósito de Dios. Y el que no entendió el propósito de Dios cree que todavía Dios es parte de sus propósitos. Entonces va al Señor a decirle, dame, hace esto, hace esto, como si Dios estuviera a su disposición. Y nosotros sabemos que fuimos creados por Él y para Él. Y estamos a su merced, hermano, para que Él haga con nosotros como Él quiere. Y eso es lo maravilloso, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos entender de que Él tiene un propósito para hacer, como decíamos el otro día, ¿no? Ya hizo algo por nosotros, ahora está haciendo algo en nosotros, para hacer algo con nosotros. El propósito es de Él. Y hay muchos que van a buscar el propósito que Dios tiene con su propia persona, de manera individual. Pero no hay individualismo en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos y cumplimos un mismo propósito. Amén. Porque el propósito es el propósito del Señor. Y dice que había un libro que nadie podía abrir, ¿no? Y que estaba escrito por fuera y por dentro. Y hoy nosotros vemos cuánta gente detrás de las apariencias, por lo que está por fuera nada más. Pero por dentro, el Señor da a conocer lo que hay por dentro. Amén. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra. Y el Señor nos introduce a esa profundidad de lo interior. Amén. Y ya no andamos detrás de cosas externas, visibles, que se pueden llegar sabemos que todo lo que es visible es aparente y que un día no va a estar más, pero lo que permanece para siempre está adentro del libro. Y es Él, el Cordero, amén, el que abre ese libro para darnos a conocer estas cosas. Y que entendamos también nosotros, ¿no es cierto?, de que ya no tenemos que vivir una vida exterior, sino que ahora tenemos que ocuparnos de eso interior. Cuando nos pasa algo, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos lo que está afuera o pensamos lo que está pasando adentro? Amén. Que el Señor siga bendiciendo, amado. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, amado. Amén, hermanos. Gracias le damos al Señor. Amén. Siempre cuando mi esposo cuenta esa anécdota me da un poquito de cosa. Bueno, fueron experiencias, ¿no?, que uno fue teniendo, pero después con el tiempo fuimos entendiendo que, como decía el hermano Gustavo, orando en todo tiempo. Si hay personas que son de oración, somos nosotros, amén, porque hemos entendido la palabra y vemos la necesidad
no importa donde sea. Y ya elevamos una oración al Padre en el nombre de Jesús por la necesidad que vemos, ¿no? No solamente por las personas extrañas, sino por nosotros, por nuestros hermanos, ¿no? Estamos en la reunión y vemos algo, vemos un hermano triste y estamos clamando en nuestro corazón por la persona, ¿no? Pero también ahora entiendo con los años que han pasado que la intimidad del esposo y la esposa tiene que estar, ¿vio? Cosa que cuando en el comienzo no lo entendía, pero hoy sí entiendo. Y en aquel entonces que no lo entendía, lo practicaba más. Pero bueno, que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Amén. Voy a cantar un himno para agradecer al Señor y bueno, gracias al Señor por todo lo que hemos vivido este fin de semana, por todo lo que Él ha obrado en nosotros. Amén. Su palabra nunca llega vacía. Amén. Siempre hace su obra. Amén. Tarde o temprano, Él hace su obra en aquellos que la reciben, amén, y le damos gracias al Señor por eso, gracias por todo lo que Él nos concede, ¿no? A través de las peticiones, de los hermanos que vamos viendo, y bueno, y Él va obrando en cada uno de nosotros. Gracias al Señor, hermano, y que Él complete su obra, amén. Siempre pienso en la reina de Saba, estoy hablando demasiado, pero bueno, no puedo. La reina de Saba, cuando ella escuchó de Salomón y ella vino a ver con sus ojos lo que a ella se le había contado. Cuando ella vino y le dijo a Salomón, lo que mis ojos ven no se compara con lo que mis oídos habían escuchado. Y a veces pienso en las peticiones que hacemos por los hermanos que no pueden llegar, como decía el otro día, ¿no? Porque yo no creo que no quieran llegar, quieren llegar, pero hay un impedimento. Pero cuando la formación del cuerpo de Cristo sea una realidad en medio de nosotros, yo creo que muchos van a venir como la reina de Saba, ¿vio? A ver lo que habían escuchado. Pero cuando ellos lo vean con sus ojos, nunca más se van a apartar, como nos pasó a nosotros, ¿no? Que nunca más nos apartamos de la vida de iglesia, amén. Bueno, un coro voy a cantar para no seguir hablando. El 207, que es conocido, ¿no? Gracias le damos al Señor, hermano, porque hay gozo en nuestro corazón, amén. Más allá de todas las circunstancias que uno vive cada día, el gozo del Señor permanece siempre en nuestros corazones, amén. Dice el 207. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Señor, cual buen alfarero, quebrántame y transfórmame, modélame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Qué hermoso, ¿no? Dice, quiero ver, ¿cómo dice?
ver la vida como tú, dice, ¿no? Y me acordaba cuando a él lo estaban crucificando, ¿ven? Él no vio lo que estaba delante de sus ojos, ¿no? Él lo estaban crucificando, le habían, su espalda le habían hecho una llaga, dice un hermano, ¿no? Una llaga, por eso dice, por su llaga nosotros fuimos sanados. Su espalda era una llaga, no tenía un lugar con piel sana. Y le pusieron una corona de espina y le estaban por clavar una lanza. Ya le habían clavado, ¿no? Ya se la habían clavado. Y él dijo, Padre, perdónalos. Él no miró lo que sus ojos veían. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los puso bajo el pecado de omisión. Eso es ver la vida como el Señor la ve, amén. Qué hermoso, ¿no? Que nosotros podamos ser así. Porque a nosotros nos miran mal y ya nos ofendemos, ¿no? Y en cambio a él le hicieron una llaga en su espalda y él dijo, Padre, perdónalos, Señor, no saben lo que están haciendo, son inocentes, ¿no? Qué terrible, ¿no, hermano? Poder alcanzar esto, ¿no? Que lo podamos alcanzar en cuanto a la vida práctica, como decía el hermano Gustavo, me gustó mucho eso que dijo él, porque yo me preguntaba cuando el hermano lo estaba leyendo, ¿por qué dice, si ya somos, por qué dice, no comáis, como dice el versículo de la levadura? Para que seáis nueva masa sin levadura como soy, dice, ¿no? Pero anteriormente se nos exhorta a no comerla de la levadura, ¿no? Y decía, ¿cómo? ¿Por qué? Porque si ya somos nos exhorta a no, pero hay una provisión que ahora tiene que hacerse una realidad en nosotros, amén. Y eso, poder entender eso es parte del crecimiento de la vida del creyente, amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Amén, hermana Estela. Feliz cumpleaños. Saludo a la iglesia con la paz del Señor, agradecido al Señor por un día más que podemos estar reunidos para alabar, glorificar su nombre, escuchar su palabra. Le doy gracias al Señor por un año más de vida que me da, en salud, en amor, porque su amor es tan grande que sobrepasa todo, ¿no? Gracias le doy al Señor por los hermanos, por todos los que me han saludado. Gracias, Señor. Fueron más de lo que pensé, así que gracias le doy al Señor. Bueno, bueno, pasé unos días lindos, la verdad que después del domingo, de esa reunión que hemos tenido, sinceramente yo me saqué una mochila. Gracias, Señor. Gracias al Señor, porque dice, pon tu carga en Jesús, ¿no? Y la verdad que es un alivio sentir de que el Señor pueda llevar nuestras cargas, ¿no? Gloria a Dios. Nosotros las queremos llevar a veces, pero no podemos. Tenemos que recurrir a Él. Y ahí está la oración también, como hablaba el pastor, ¿no? Yo conocí la gracia y nos llevaba a que oremos, ¿no? Así que no sé eso de vivir sin oración. Siempre está la oración ahí. Bueno, para agradecer al Señor voy a cantar también un corito. Gracias, Señor. El 251. No es muy fuerte, pero seguramente que el Señor se va a gozar escuchando mi voz. Gracias, Señor. ¿Cómo empezaba? Oh, busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor.
siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Señor bendiga a los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Amén. Que el Señor bendiga también a los hermanos que nos ven, que no pudieron llegar. Que el Señor esté bendiciendo. Bueno, agradecida al Señor, dice, donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy, ¿no? Así que agradecida al Señor por eso, ¿no? Agradecida por poder llegar, por poder estar con mis hermanos, compartir, nutriéndonos más del Señor, ¿no? Conociendo más de Él. Amén, hermano. Y agradecida al Señor por la salud, ¿no? Por todas las cosas que el Señor nos da, ¿no? Que siempre provienen de su mano, amén. Por el cuidado que tiene sobre nosotros, nuestra familia, ¿no? Sabemos que estamos en tiempos muy peligrosos, muy malos, y bueno, tenemos que ser agradecidos porque el Señor nos cuida, ¿no? No, Él nunca nos va a dejar, ¿no? Bueno, no tenía nada para compartir, pero ayer estaba repasando lo que el pastor el otro día leyó en Génesis 13, sobre Abraham y Lot, ¿no? Y bueno, no voy a leer todo porque es muy largo, ¿no? Pero meditaba, ¿no? En uno y en otro, ¿no? Cómo actuó Abraham y cómo actuó Lot, ¿no? Abraham era un hombre de fe, ¿no? Consagrado al Señor. Él donde iba levantaba su altar, ¿no? En adoración al Señor, ¿no? Y Lot era su sobrino. Y dice que era un hombre justo también, ¿no? Pero no hacía las mismas cosas que hacía Abraham, ¿no? Bueno, y miraba esas cosas, ¿no? Comparaba la vida de uno y el otro, ¿no? Bueno, sabemos que se separaron, ¿no? Por cuestiones de la riqueza. Uno se fue para un lado, el otro se fue para otro lado, ¿no? Pero Lot miraba más con sus ojos, ¿no? Yo creo que él caminaba en sí mismo, ¿no? Y bueno, y él miró para el lado donde había más abundancia, ¿no? Donde él creía que su ganado iba a crecer más, ¿no? Pero también ahí estaba Sodoma, ¿no es cierto? Y sabemos que en Sodoma había hombres, dice la palabra, ¿no? Hombres muy malos, ¿no? Perversos. Y bueno, y yo creo que él fue fascinado por esa ciudad, ¿no? Bueno, y Abraham se fue para otro lado, ¿no? Un lugar donde era árido, que no crecían muchas cosas, ¿no? Él se fue para ese lado, que era la tierra de Canaán, ¿no? Y bueno, y yo comparaba eso, ¿no? Y bueno, veía que el Señor bendijo a Abraham por su obediencia, ¿no? Por su obediencia, por ser un hombre consagrado, por ser un hombre de la fe, ¿no? Y bueno, y Lot se fue para donde él quiso, ¿no? Fue para otro lugar, ¿no? Y me venía la historia de Ruth y Noemí, ¿no? Algo parecido, ¿no? También eran familiares, era su nuera y su suegra, ¿no? Y bueno, ella hizo totalmente lo diferente a Lot, ¿no? Ella siguió a su suegra, ella mantuvo su fe, su convicción, ¿no? Y siguió a Noemí, ¿no es cierto? Y bueno, yo pensaba eso, ¿no? Si Lot hubiera seguido
como hizo Ruth, ¿no es cierto? Capaz hubiera terminado de otra manera, ¿no es cierto? Y bueno, y el Señor bendijo a Abraham, ¿no? Como dice el Salmo 37, 29, dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella, ¿no? Así que qué bueno, ¿no? Que el Señor siempre nos da a elegir qué camino vamos a tomar, ¿no es cierto? Y sabemos que si somos obedientes, el Señor siempre nos va a bendecir. Amén, hermano. Bueno, eso quería compartir. El Señor siga bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Qué hermoso, ¿no? Poder encontrar en la sombra, en los tipos, ¿no? El entendimiento de lo que hoy tenemos que manifestar. Por eso el Señor nos dio esa parte a nosotros, a la iglesia. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, y dice, Saulo consentía en su muerte. No sabemos que se está refiriendo a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entre tanto, y entrando en casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles, ¿no? Pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Qué hermoso, ¿no? Acá lo lamentable fue la manera en cómo se esparció el Evangelio. Y no fue, el Evangelio fue esparcido por una persecución que vino. ¿No? Vino una persecución sobre la iglesia de Jerusalén y por una persecución grandísima que hubo en aquel tiempo. Y entonces los hermanos, por salvar su vida, salvo los apóstoles, quedaron ahí. Pero después los otros se esparcieron, ¿no? Pero qué hermoso que hay hermanos que predicaban a Jesucristo, dice. Felipe descendía a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y todavía Pablo no había salido a la escena, porque él todavía seguía siendo Saulo. Y él decía que, acá dice que Felipe, ¿no? Predicaba a Cristo, ¿no? Y sin el Evangelio de Pablo, sin la iluminación que Pablo tenía, porque eso vino después, unos años después, tal vez un tiempo después. Y la gente, por eso yo veo que Jesús hace tantas cosas, ¿no? O hizo tantas cosas en nosotros en nuestra vida, pero Jesucristo es como que es más difícil con Jesucristo que con Jesús, ¿no? Porque acá vemos que Felipe presentaba a Cristo y la gente en el 6 dice unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué le estaría diciendo Felipe, ¿no? A la gente de Samaria, oyendo y viendo las señales que hacía, ¿no? Ese era el mensaje de Jesús, ¿no? El mensaje de Jesús producía milagros, prodigios, ¿no? Sanidades. El mensaje de Jesús hacía que los paralíticos caminaran, que los encorvados pudieran enderezarse, que los leprosos pudieran sanar su lepra. Ese es el mensaje de Jesús, ¿no? Por eso los milagros duraron en aquel tiempo un poco más, ¿no? Porque se necesitaban las señales, porque sin las señales era
no podía ser creíble. Después vino la fe, ¿no? Aunque la fe ya estuvo siempre ahí, la vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero no podían predicar el Evangelio de la fe así como Pablo lo predicaba, sino que el Evangelio tenía que ser acompañado por señales, prodigios y diversos milagros. Pero una vez viniendo ya en la revelación del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a Pablo, entonces el justo tenía que vivir por la fe. Entonces los milagros, los prodigios, ¿no? Ya no eran lo que convencía, ¿no? A las personas, sino que era su fe. Bueno, pero vamos a leer un poquito más adelante. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad, fíjese. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Fíjese, ¿no? El diablo, eso no nos hace acordar a cuando Moisés estuvo frente al faraón de Egipto, y el faraón también tenía sus magos, y ellos también hacían prodigios y milagros, y el faraón de Egipto era engañado por esos magos con artes mágicas, ¿no? Así como la gente de acá, de este capítulo, eran engañados por este hombre que los embelezaba así con engaño, con falsedades. Y dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces era todo mentira lo que decía este hombre, o lo que hacía Simón. Era todo mentira. Pero los engañaba, de alguna manera los engañaba. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres, dice, ¿no? Y ahí ahora vamos entendiendo que él predicaba el Evangelio del arrepentimiento, ¿no? Y ellos predicaban el Evangelio del arrepentimiento. Entonces enseguida se bautizaban, ¿no? Y bueno, y era el camino de la salvación, el bautismo. Es una interpretación, ¿no? Como hacen muchas iglesias, que ellos se apuran por bautizar a las personas pensando que por medio del bautismo por las aguas ellos van a alcanzar la salvación, ¿no? ¿Y por qué? Porque todavía no tienen la revelación de que después vino por medio del apóstol Pablo, ¿no? Que, como decía Pedro, el bautismo que ahora pertenece nos salva, porque no hay salvación sin bautismo, ¿no? No puede haber salvación sin bautismo. Por eso una persona que está en el hospital y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador puede ser salvo, porque el bautismo que ahora corresponde nos salva, dice. Bueno, y eso, pero vino más después, ¿no? Entonces, parece que Felipe aceptaba a la gente cuando se arrepentía, los bautizaba enseguida, ¿no? Y también creyó Simón, el Simón mismo, fíjese, ¿no? Ese evangelio, como tenía el que predicaba Felipe, ¿no? Es el evangelio de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Tenía un poder ese evangelio, porque claro, el poder donde estaban los prodigios, milagros y maravillas, ¿no? Que hacía Dios por medio de estos hombres que Él mismo había levantado, pero siempre usando al Señor Jesús, al Espíritu vivificante. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Ya se pegó a Felipe. Qué lindo, ¿no? Eso, ¿no? Qué conversión, ¿no? Y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba maravillado, estaba atónito, ¿no? Y así pasa, los hermanos, la iglesia muchos años vivió, ¿no? con este evangelio, con este mensaje, ¿no? Y bueno, y ellos, cuando no había milagros, iban a Simón, ¿no? Y venía un Simón y los engañaba con arte mágica,
Y bueno, pero ellos tenían tanta hambre y sed de los milagros, de los prodigios tenían los hermanos, ¿no? Que no podían distinguir de lo que era real y de lo que era un engaño, ¿no? Solamente por medio del apóstol Pablo nosotros podíamos discernir eso. Y entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Veo? Entonces entendemos o interpretamos que el evangelio que predicaba Felipe era el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Recibían el Espíritu Santo con la imposición de las manos. Pablo también oró con los hermanos de Éfeso y les puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, ¿no? Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero parezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y este mensaje directo, ¿no? Este mensaje directo que habla al corazón, que descubre la falsedad, la hipocresía, era el mensaje que tenían los apóstoles antes. Ellos no andaban con cuidado cuando tenían que referirse a estas cosas, sino que ellos directamente le hablaban a la persona y la confrontaban con su falsedad, con su hipocresía, ¿no? Y eran así directos, ¿no? Y yo siempre vi eso. No hay que tener amor, sí, el amor también, sí, pero dice, arrepiéntete pues, el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quisiera sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y en amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué terribles palabras, ¿no? Vaya a decir usted una palabra de esta a un hermano. No vuelve mal la iglesia, hermano. Bueno, y respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí, oh Señor Jesús. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bueno, gracias, Señor. Pero claro, lo ponemos en el lugar que corresponde, ¿no? El lugar que corresponde a esta palabra fue antes de que Pablo recibiera, se convirtiera y recibiera la iluminación del Evangelio completo, del Evangelio de la gracia. Pero leer estas cosas siempre, cómo sucedieron las cosas al principio, y siempre hablamos de volver al principio y de mantenernos en el principio, porque Dios no cambia, Él diseñó todo ya como ha de ser desde el principio hasta el final, y no hay forma de variación, ni tampoco hay intervención de nosotros, ni tampoco podemos mejorar lo que Dios ha hecho ya en el tiempo pasado, y eso se mantiene exactamente igual, y es bueno que consideremos estas cosas para que nosotros podamos añorar, ¿no? Estas cosas que fueron del principio, ¿no? Cómo estos hombres de Dios, ¿no? Comenzaron y cómo se dejaron llevar según su sabiduría, su entendimiento, su visión, y ahora nosotros no podemos imitarlos a ellos, porque nosotros hemos alcanzado un entendimiento mayor que la de ellos, no porque somos mejores que ellos, sino porque el Señor nos ha revelado por su misericordia, por su amor, nos ha revelado el Evangelio completo, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy no buscamos milagros, prodigios y maravillas. Eso no quiere decir que si el Señor quiere hacerlo, que lo haga. Nosotros no ponemos impedimento en esas cosas,
pero nosotros queremos, lo que buscamos es la transformación de nuestra propia vida, ¿no? Que nuestra vida va siendo transformada, que el hombre, que la vida que está en nosotros, la cual es Cristo, vaya tomando la forma del hombre espiritual y que ese hombre espiritual se vaya manifestando a través de nuestra humanidad, ¿no? Porque con ese hombre espiritual solamente podemos edificar una iglesia para el Señor. Gracias le damos al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Gloria a Dios. Señor bendiga a la hermana Ubaldina Vargas. El Señor le bendiga grandemente. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Nos vamos a encontrar el día sábado a las 19 horas. Le esperamos, hermanos, traigan algo para compartir, ¿no? Para comer, para beber, que todos necesitamos comer del Señor, beber de Cristo. Amén. Amén. Bueno, Señor amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias por tu Espíritu. Gracias por la comunión, Señor. Señor, gracias por tu fidelidad, porque aunque nosotros seamos fieles, tú permaneces fiel, Señor. Gracias por conducirnos, Señor, y llevarnos, Señor, donde no queremos ir, Señor, y hacer lo que no queremos hacer, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a aceptarte, Señor. Señor, perfecciona, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Ayúdanos, Señor, a obtener la victoria, Señor, juntamente contigo y por medio de los méritos de Cristo en cada situación que se nos presenta. Padre, acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares, guárdalos en el viaje, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.